sí, Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice conmigo: roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Es tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Dilo conmigo. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. Oh, oh, tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, sí, Señor. Tú eres quien me libertó en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Al pasar por la oscuridad tú me libertas. Vamos, dilo conmigo. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará. Te seguiré hasta el final. Es mi Dios tu voluntad. Venga tu reino, es el lugar. ¡Arriba! Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. Oh, tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Una vez más, tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, sí, Señor, tú eres mi libertad. Dilo conmigo ahora. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh. Todos juntos. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh.
el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Oh, sí, Señor, te damos gracias. Mi hermano querido, ahí donde tú estás, te invito a que entremos en una profunda adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entendamos que todo está bajo un tiempo perfecto. Y todo lo que pasa es porque Él lo permite. Cuerdas de amor. Aunque pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre
hermano, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Pero no olvides, Señor, así como en su palabra dice, que somos su pueblo escogido y tenemos que hacerle caso a sus promesas. En su palabra dice que ninguna peste nos va a tocar, porque Él guarda a su pueblo, ni de día ni de noche. Yo te invito a que ahí donde tú estás le digas una vez más que es tu amor lo que me sostiene, que es su amor lo que me levanta. Dilo conmigo. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Decláralo creyendo, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dilo una vez más conmigo juntos, de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor, te damos gracias. Amén. Esta mañana quiero orar por los diezmos y las ofrendas, y quiero leer la palabra de Dios del libro de Génesis, el capítulo 26. Y voy a leer un par de versículos, el versículo 1 y el versículo 12. Dice la palabra: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Versículo 2 dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. La instrucción del Señor a Isaac fue que siembre en aquella tierra, y en el versículo 12 vemos el resultado. Dice la palabra: cuando Isaac sembró sus cultivos de ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Amén. Esta palabra de Dios es muy propicia para tiempos como los que estamos viviendo. Sí, quizás en ese tiempo no había pandemia, pero había mucha hambre, había mucha necesidad y había mucha escasez. Isaac quiso hacer lo que todos y cada uno de nosotros queremos o pretendemos hacer: correr a buscar ayuda en el mundo. Si no hubiese sido un hombre de Dios, Isaac, el Señor no hubiese hablado con él y no le hubiera dado las instrucciones que le estaba dando. El Señor le dijo: no desciendas a Egipto, no vayas al mundo, no vuelvas a tus antiguas maneras y formas de hacer las cosas. Yo te voy a dar instrucciones, y las instrucciones que Dios le dio fue: siembra en este lugar. En el versículo 12 vemos los resultados. Quizás usted está pensando: ¿cómo puedo sembrar en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de necesidad, cuando no hay? Yo quiero decirle, hermano y hermana que me escucha, que usualmente Dios obra de esa manera, porque hay un principio, el principio de la siembra y la cosecha, que está y recorre a lo largo de Génesis al Apocalipsis. Y Dios le da la instrucción y le dice: siembra en este lugar. Y yo sé que Dios está hablando con muchos de ustedes. Siembren en este lugar, siembren en este tiempo, siembren en la casa de Dios, porque en tiempos difíciles, dice la palabra, seremos prosperados, y en épocas de hambre tendremos abundancia. Muy contrario, hermanos, a lo que el mundo puede experimentar. Usted y yo, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, podemos ver y vamos a ver la mano de Dios si seguimos sus instrucciones, si hacemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Así que en esta mañana vamos a disponernos para traer nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Señor,
porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, Señor. Padre Dios, tú eres quien nos da la habilidad de hacer las riquezas. Y no importa los tiempos que estemos viviendo, Señor, sabemos, Señor, que tú tienes guía y dirección, Señor, para nosotros. De la misma manera que lo hiciste con Isaac, Señor. Hoy decidimos en nuestro corazón, Señor, traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hoy decidimos, Señor, sembrar en esta tierra, en este tiempo, Señor, porque expectamos y vamos a ver, Señor, la cosecha abundante que tú tienes preparada para tus hijos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Al pie de la pantalla usted también va a ver formas en las que usted puede dar. Si usted nos está viendo a través de la pantalla, usted va a ver ahí las formas en las que puede dar. Amén. Esta mañana vamos a orar por la palabra de Dios también y vamos a recibir aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Padre, queremos bendecirte, queremos levantar tu santo y precioso nombre, Señor. En este día disponemos nuestro corazón, Señor, Padre Dios, para que tu palabra, Señor, sea esa semilla, Señor, plantada profundamente, Señor, y que da fruto en abundancia. Disponemos nuestros oídos para oír, Señor, y nuestro corazón para recibir tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema que Dios ha puesto en mi corazón compartir en esta mañana tiene por nombre el teléfono rojo. El teléfono rojo. Y usted va a entender por qué he desarrollado este tema, por qué le he puesto este tema cuando le explique un poco de historia. Esto es parte de la historia mundial, parte de la historia de los Estados Unidos. Allá por el año de 1962, en un mes de octubre, por la historia y por películas nosotros podemos ver que el mundo estuvo a punto de ver una tercera guerra mundial. Rusia, la Unión Soviética, había enviado misiles nucleares a Cuba. Estados Unidos se entera de lo que estaba sucediendo y empieza el conflicto internacional entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese tiempo habían muchos rumores, no había una buena comunicación, no había un buen contacto entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro ruso. Por lo tanto, el conflicto y el clima se iban empeorando y agrandando y estuvimos a muy poco de que estalle una segunda guerra mundial. Decidieron, por lo tanto, poner un teléfono rojo en el escritorio del presidente John F. Kennedy y en el escritorio del primer ministro de la Unión Soviética, Khrushchev. Y, ¿sabe? Ese pequeño detalle hizo que los presidentes pudieran comunicarse y ante cualquier mala información, porque había mucha gente interesada en que la guerra estalle, había, como solemos decir, un teléfono dañado, llegaban reportes malos, llegaban instigaciones y eso podía desatar la guerra. Pero como el teléfono rojo ya estaba en el escritorio de cada uno, ellos tenían la oportunidad de llamarse frente a cualquier malentendido y hablar rápidamente para evitar todo conflicto. Esto impidió, hermanos, que la tercera guerra mundial estalle. Quiero decirle, hermanos, que la comunicación es vital en todas nuestras relaciones, pero fundamentalmente es vital en nuestra relación para con Dios. ¿Sí? Necesitamos apartar tiempo para relacionarnos con nuestros seres queridos. Los matrimonios se van a fortalecer a través de una buena comunicación. La familia se va a fortalecer a través de una buena comunicación. Pero por sobre todo, nuestra relación con Dios se va a fortalecer a través de una buena relación. Jesús te ha dado un teléfono rojo, una línea directa con Dios,
para que puedas conectarte con Él no solamente en casos de emergencia, sino puedas levantar la bocina y comunicarte con Él en cada situación y en cada circunstancia difícil y compleja que estés enfrentando. Amén. Para lograr eso necesitamos dos cosas importantes que yo voy a desarrollar en esta mañana, en esta prédica. Y la primera es, necesitamos abrirnos con Dios. Necesitamos ser sinceros y ser honestos con Él. Muchas veces olvidamos que Él es Dios en los cielos y en la tierra. Muchas veces no concebimos la grandeza de Dios, a Él no le podemos esconder nada, no hay nada oculto delante de Dios. Él escudriña nuestros pensamientos, Él escudriña las intenciones y los motivos de nuestro corazón, Él lo sabe todo. Pero muchas veces nosotros vamos delante de Dios y no somos honestos y no somos sinceros y no nos abrimos a Él. Y la primera condición, hermano, para que sea efectivo esta línea directa que usted tiene con Dios, este teléfono rojo que usted tiene con Dios, es abrirse con Él. En el Salmo capítulo 37, versículos del 1 al 9, el salmista nos da algunas claves. Y quiero que leamos este pasaje y saquemos a relucir muchos aspectos importantes que en ellos nos describen. Dice la palabra: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como al amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado la ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Amén. Yo sé que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos retos, todos tenemos desafíos, todos tenemos deseos. Y estoy seguro que al igual que yo, muchos nos preguntamos cómo se pueden cumplir o cómo podemos cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Cómo podemos alcanzar victoria en medio de todos estos retos y desafíos que enfrentamos. Y el salmista nos da algunas claves. Dice la palabra: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay un error que solemos cometer como hijos de Dios. Hay un error que solemos cometer como cristianos, ¿sí? Y es que perseguimos las bendiciones, buscamos las bendiciones. Y la palabra está diciendo: si te deleitas en Dios, Él hará que tus deseos, los deseos de tu corazón, se cumplan. Amén. Entonces, es una clave, hermano, permitir que Dios te dé las cosas en lugar de tratar de obtenerlas por tus fuerzas. Y yo sé que humanamente nosotros perseguimos las cosas porque muchas veces no queremos deleitarnos en el Señor, no buscamos la presencia de Dios. Yo me recuerdo cuando era muy joven en el Señor, quizás a los 20 y pico de años de edad, quizás entre los 23 y 24, a mí me costaba confiar en el Señor en mi área emocional, porque no conocía al Señor plenamente en esa área y pensaba que de pronto Dios no me iba a dar a alguien que no me gustaba, o Dios no sabía tan profundamente qué es lo que yo quería. Estaba yo totalmente equivocado, ¿verdad? Pero hermanos, quiero a través de eso decirle,
Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. El Señor te creó en el vientre de tu madre. Él te hizo todo lo que tenía que hacer. Él tiene planes y propósitos escritos. Tu vida está en la palma de sus manos. La grandeza de Dios es insondable. Por lo tanto, tú puedes confiar en todas las áreas de tu vida y deleitarte en Él. Si te deleitas en Él, Él te dará fe en medio de los múltiples temores que puedes enfrentar en la vida. Estuve conversando con el pastor David en estos días y él nos manifestaba, porque estábamos algunas personas, que apenas se bajó del avión, sintió un espíritu de temor aquí en el Ecuador. Y la verdad es que se ha levantado una vez más este espíritu de temor, porque la pandemia, porque el virus se ha multiplicado, porque los hospitales están saturados, las clínicas particulares saturadas, hay mucho contagio, los muertos también quizás hay muchos. Pero hermano, si tú te deleitas en el Señor, si tú entras a su presencia, Dios te va a dar fe para sortear todos los temores que podemos enfrentar en esta vida y que estamos enfrentando en medio de esta pandemia. Amén. Algo que repite el salmista en estos versículos es: no te irrites, no te inquietes, no envidies. En cambio, vuelve al Señor y entrégale tus temores y confía en Él. Hermano, no es difícil. Tenemos un Padre amoroso que nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario. Tenemos en Jesucristo el sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Un sacerdote, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él sabe lo que son las tentaciones y las luchas. Así que podemos estar seguros. No te irrites. ¿Sabe? La gente en este tiempo anda irritable. La gente en este tiempo anda inquieta. Y Dios te está diciendo en esta mañana: no te irrites, no te inquietes. Busca mi presencia. Lleva tus temores, lleva tus necesidades a mi presencia y confía en mí, que yo voy a hacer lo mejor para ti. Amén. La fe, hermanos, y la confianza es lo opuesto al temor. Es lo opuesto al pánico. Hay mucha gente que escuchaba algunos testimonios y algunas personas hablar que se contagiaron de COVID, y más fuerte que el COVID era el pánico que sentían. Estoy muy seguro que terror venía a ellos. ¿Y si me muero? ¿Y qué va a pasar? Le escuchaba a una mujer que decía: cuando me llevaron al hospital, yo les llamé a mis hijas y ya les dije que si ya no volvía, me despedí de ellas. Es tremendo, hermano. Pero si hay un antídoto en contra del temor y del pánico, ese antídoto se llama fe y se llama confianza. Y cuando nos deleitamos en el Señor y cuando nos deleitamos en su presencia, entonces vamos a tener fe en medio de las tormentas, en medio de los temores. Lo segundo que encontramos, hermanos, en esto es, en deleitarnos en el Señor, es dirección para nuestras vidas, dirección para nuestras decisiones. Dice la palabra: entrégale al Señor todo lo que haces. Encomienda al Señor tu camino. Está escrito eso en el versículo 5. Y esa es la clave para recibir dirección, hermanos. Mucha gente piensa, mucha gente planifica en vez de orar. Y cuando ya tiene un pensamiento, una idea, la ejecuta y luego va a la presencia de Dios a pedir que le bendiga. ¿Sí? Hermano, la clave es deleítate en el Señor. La clave es entregarle al Señor todos nuestros caminos, entregarle a Él todo lo que vamos a hacer, nuestros planes, y esperar y confiar en Él. Amén. Dice: entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Lo segundo de este versículo es confía. Confía en el Señor. Hermanos, la tierra es el estrado de sus pies.
todo el universo, no solamente el Ecuador, no solamente el mundo ni la humanidad, están en las manos de Dios. Todo el universo está en las manos de Dios y ninguna estrella se cae porque Dios tiene el control. No piense que Dios se ha olvidado, no piense que se le escapó el virus y que por eso está en descontrol la humanidad. Amén. Confíe en Él. Si usted ya ha ido y le ha entregado al Señor sus planes, a sus necesidades, confíe en Él. Confíe en Él. Y la Reina Valera dice de este versículo, del versículo que estamos leyendo, y Él hará, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente dice, y Él te ayudará. Lo tercero, hermano, tenga fe en el Señor mientras usted sigue su camino, mientras prosigue haciendo las cosas que tiene que hacer, con la expectativa de que Dios está obrando, de que Dios va a obrar y de que Dios hará lo mejor para cada uno de nosotros. ¿No le anima saber que usted puede deleitarse en el Señor y obtener todos estos beneficios? El tercer beneficio que usted obtiene de deleitarse en el Señor es paz en su corazón. Paz en su corazón. Use su línea directa con Dios. Use su teléfono rojo. Aparte un tiempo para el Señor. Aparte un tiempo temprano en la mañana. Si usted es un madrugador, aparte tiempo en la mañana. Si usted es noctámbulo, hermano, aparte tiempo en la noche, pero aparte un tiempo en el día para poder tener esta línea directa, para poder levantar su teléfono rojo y para estar en contacto con Dios, porque solo eso le puede dar paz en su corazón. En el versículo 7 la palabra de Dios dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Amén. Esta es la fuente. El versículo 6 dice: tu justicia resplandecerá como el alba. Esta es la fuente de tu paz. Su presencia es la fuente de tu paz. Si quieres caminar por esta vida, si quieres pasar por medio de esta pandemia y evitar preocuparte y evitar enojarte, hermano, solo en su presencia encontrarás la paz. Amén. La segunda cosa importante que yo le mencioné, la primera era abrirnos con Dios. La segunda cosa importante que necesitamos hacer, hermanos, y que este teléfono rojo nos ayuda y nos facilita, es escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Hermanos, son instrucciones simples, son cosas obvias, pero a veces no las practicamos. Si hablamos de teléfono, imagínese que usted está en un lado. Hay muchos memes y hay muchos videos de estos que solo escucha usted y la otra persona no puede hablar porque usted no le deja hablar. Cuando usamos un teléfono y cuando hablamos de la oración, se supone que debe haber un diálogo. Yo hablo y luego escucho. La otra persona habla y usted escucha. Amén. Y esto es muy importante. Tu línea directa implica comunicación de doble vía. Tu línea directa, tu teléfono rojo implica un diálogo. Esto es importante que entendamos cuando de orar se trata. No solamente debemos ir delante de Dios y entregar y derramar todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones. Necesitamos hacer una pausa para poder escuchar de Dios. Este es el mayor de los secretos del ministerio de Jesús. Si usted se pone a pensar en el ministerio de Jesús, nadie ha tenido jamás un ministerio tan poderoso, ni tan exigente, ni de mayor responsabilidad, ni de mayor compromiso en cuanto a tiempo y energía se requiere. Mi ministerio me lleva a estar viajando continuamente. Todos los fines de semana estoy fuera de mi casa viajando y predicando. Y tengo la bendición y tengo la facultad de viajar en auto. Algún tiempo me tocó viajar en bus, pero nada comparado con lo que hacía Jesús.
todo el tiempo viajaba y no lo hacía ni en caballo, ni en camello, ni en burro, lo hacía a pie. Entonces quiero decirle que el ministerio de Jesús, aparte de ser un ministerio exigente, fue un ministerio que le exigía y le demandaba todo su tiempo y toda su energía. Sin embargo, no hay un ministerio tan exitoso y tan poderoso como el de Jesús. La pregunta es ¿cómo lo hacía? Yo quiero citar aquí Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Dice la palabra: muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. ¿Qué se supone que salió a hacer muy temprano en la mañana? Fue a utilizar su teléfono rojo, su línea directa. Él tenía claro que no podía hacer nada por sí mismo. Él tenía claro que necesitaba instrucciones en la vida. Él tenía claro que necesitaba guía y dirección, poder y unción cada día de su vida. El versículo siguiente dice: las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron le suplicaron que no se fuera. Es curioso, hermanos, es curioso. Las multitudes que habían visto el poder y habían experimentado el poder del ministerio de Jesús no querían que se vaya, porque querían seguir trayendo enfermos, querían seguir escuchando la palabra poderosa que salía de sus labios. La palabra continúa diciendo: él le respondió: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Hermanos, si usted puede ver, y usted lee este capítulo 4 y 5 del libro de Lucas, ¿sí? Todos querían pedirle auxilio al Señor. Todos tenían necesidades, todos tenían una necesidad de ver la mano de Dios. Y cuando pidieron la ayuda al Señor Jesús, Jesús respondió, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, dando vista al ciego, oído al sordo, sanando a los leprosos. Jesús predicó continuamente el evangelio y lo hizo con poder. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, en los versículos 12 y 13 dicen: en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Amén. Hermanos, en estos tiempos de necesidad, ¿sí? Yo sé, y es mi anhelo y es mi deseo y es mi oración. Estamos orando con mi esposa, estoy orando, porque sí me conmueve escuchar las noticias y ver que los hospitales están saturados. Sí me toca saber que algunos de las personas de la iglesia se han contagiado. Yo quiero decirle, hermanos, este es tiempo de clamar. La palabra que me llama la atención dice que este hombre tenía una lepra muy avanzada, ¿sí? Y la lepra era tan destructiva o más destructiva que el COVID-19, hermano. Y no importa si el COVID está avanzado, usted puede ir y usar su teléfono rojo, su línea directa con Dios y decirle: Señor, sáname, tócame. Y tenga por seguro que el Señor va a extender su gracia, su misericordia, y le va a sanar y le va a tocar. Amén. Sanó el Señor a leprosos. ¿Cómo podía hacerlo? Es la pregunta. ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál era la fuente de su poder? Yo le puse por nombre a esta prédica el teléfono rojo, pero también se podía haber llamado línea directa. En el versículo 42 leímos, dice: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Ese era el secreto.
Y no es un secreto muy guardado, pero es un secreto que nos cuesta poner en práctica. Tenemos muchos distractores, muchas cosas nos llaman la atención, muchas cosas nos distraen, muchas cosas nos desenfocan, muchas cosas nos cortan de la bendición de poder estar conectados con el Señor cada día, recibiendo instrucción, escuchando su guía, su dirección, y no solamente eso, sino recibiendo la unción y el poder que necesitamos cada día. Es importante, por lo tanto, hermanos, que estemos conscientes de que hay una línea directa. No es que usted se olvidó de pagar el teléfono y le cortaron la línea. De pronto sí pecó, hermano, pero en vez de acercarse a una ventanilla de CNT, usted tiene que acercarse al Señor, arrepentirse por sus pecados, pedir perdón y tener la confianza de que Dios le perdonará y le limpiará de toda maldad, y la conexión estará nuevamente conectada. Amén. Esto es importante. En el libro de Lucas, también en el capítulo 5, en el versículo 16, dice la palabra: Él, Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Amén. Nunca podremos sobrellevar las exigencias de la vida, hermanos, y las exigencias del reino de Dios, a menos que recarguemos nuestras energías por medio de nuestra línea directa con Dios. Nunca podremos obtener victoria en medio de esta pandemia, ni en medio de los retos y los desafíos de la vida, si no es a través de este teléfono rojo, a través de esta línea directa, a través de estarnos conectando de la misma manera que lo hacía el Señor, no solamente para clamar, no solamente para pedir, sino para escuchar la guía y la dirección, y para sentir que la mano poderosa de Dios y la unción de Dios reposaba sobre su vida. Eso es lo que hacía diferente el ministerio de Jesús. Eso es lo que le daba el poder. Hay muchos hombres que lo han experimentado, y usted ha visto cómo Dios los ha usado poderosamente, tremendamente, y los ha respaldado y les ha bendecido. Por lo tanto, el día de hoy quiero animarle a todos y cada uno de ustedes, iglesia: use ese teléfono rojo. Hay una línea directa. No se cargue, no se abrume, no se angustie, no se preocupe, no esté estresado, no esté intimidado, no esté amedrentado, porque usted tiene una línea directa con Dios. No va a estallar la tercera guerra mundial, porque usted tiene un teléfono rojo al que usted puede clamar. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Y ahí en el lugar donde usted está, en su casa también, póngase en pie o póngase en una actitud de oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Precioso Jesús, porque tú dijiste en la cruz del Calvario: consumado es, todo está hecho. No nos dejaste solos. Tú les dijiste a tus discípulos: no les dejaré solos, sino que el Espíritu Santo se quedará con ustedes. Hay un teléfono rojo a nuestra disposición, hay una línea directa. Te pedimos perdón, Señor, por muchas veces pensar o sentir que estamos solos, que nos has abandonado. Te pedimos perdón, Señor, si a causa de no buscar tu presencia y no conectarnos contigo cada día, el temor se ha apoderado de nuestras vidas, de nuestras mentes. Perdónanos, Señor. En esta mañana, Señor, nos arrepentimos por dar lugar al temor, por dar lugar a la incredulidad, por dar temor al pánico en nuestras vidas, Señor. No temeremos, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. No vamos a amedrentarnos, Señor, ni vamos a desanimarnos por tantos retos, por tantos sueños, por tantos anhelos que tenemos en la vida, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Hoy oramos: precioso Espíritu de Dios, ayúdanos a reconectar una vez más esta línea directa contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, lávanos y límpianos de nuestras iniquidades, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y permítenos y llévanos a acercarnos cada día al lugar de la presencia de Dios. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.
Es muy probable que en esta mañana haya personas que nos estén mirando por primera vez, que se hayan conectado a nuestra página de YouTube y estén observando el mensaje. Y si usted nos está escuchando por primera vez, quiero decirle que Dios le ama, porque así está escrito en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La condición que Dios pone para salvar nuestras vidas es creer en Jesucristo con nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Así que en el lugar donde usted está, si usted nos mira por primera vez, por favor incline su rostro y repita conmigo, pero hágalo de todo su corazón. Padre Dios, te doy gracias porque ahora sé, Señor, que me amas. Y me amas tanto, Señor, que enviaste a tu único Hijo a dar su vida en la cruz para el perdón de mis pecados. Señor, lávame y límpiame de toda maldad, porque en este día, Señor, te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Amén.